Primero que todo, bueno, darle la bienvenida a todos los participantes. Para mí es un gusto, ¿no? Es un agrado poder estar con ustedes y por supuesto abrir este espacio eh, y comenzar a entrar en este maravilloso mundo o en este, eh, em, digamos, espacio que nos ha brindado el grupo CG Innova para hablar de este tema tan interesante como es la transformación digital. Y pues hay que partir un poco entendiendo en qué consiste este tema de la transformación digital, cuáles han sido pues como los eventos a nivel de nuestra humanidad que han marcado un poco esta transición, ¿no? Entender qué es digamos, qué es digitalización, qué es automatización, de pronto como para que vayamos entrando un poco en contexto y que cuando veamos algunos ejemplos y demás, pues ya tengamos pues el contexto real de qué estamos tratando y pues en este caso que realmente veamos el aporte que nos va a generar. La transformación digital, en este caso, pues lo vamos a enfocar hacia el cumplimiento de las normas ISO, pero pues básicamente esto tiene un ámbito o un impacto a nivel de la humanidad mucho más grande, ¿no? Y pues básicamente impacta aspectos como la eficiencia y la productividad en las organizaciones, hablando a nivel general. Esto ha venido en una serie de evoluciones a nivel de la humanidad que pues cabe la pena resaltar y partir desde allí, y es en donde esto ha ido obteniendo unos pasos o ha generado unas olas, por decirlo así, bastante interesantes. Iniciando por allá en los años 60, en los años de 1960, entre 1960 y 1980, en donde el primer punto fue el ingreso de las primeras computadoras. No sé si alguno de los que están acá recuerdan o han leído un poco esta historia, en donde IBM saca su supercomputadora de perforación de tarjetas, ¿no? En donde esta computadora inicia, digamos que supliendo las actividades que realizaban personas que hacían como funciones de calculadoras o que calculaban, hacían ejercicios matemáticos en donde pues ya esta máquina generaba 1000 líneas de cálculos matemáticos en un tiempo pues mucho más corto que el que se puede tardar un humano. Y pues esto generó un impacto inicial a nivel de la eficiencia administrativa y la capacidad del procesamiento de datos, ¿no? Entonces, partimos o tenemos como humanidad ese, digamos, ese punto y allí lo que básicamente se estaba forjando es la transformación de una actividad que se realizaba de manera manual inicialmente y luego se está pasando a un formato digital. Esto mediante pues la utilización de unas herramientas tecnológicas como es una computadora. Luego viene una segunda ola sobre los años 90 y 2000, en donde pues pienso que es una de las más grandes que hemos tenido, en donde aparece el Internet, ¿no? El Internet aparecen conceptos como el comercio electrónico y esto generó una revolución a nivel de nuestra sociedad y nuestra humanidad, llevándonos a tener que adaptar nuestros negocios y nuestras propias actividades a nivel organizacional. Esto en función de que, pues si yo quiero seguir siendo competitivo, pues tengo que inspeccionar o indagar sobre este nuevo ámbito que viene siendo el comercio electrónico, por ejemplo. Aparecen conceptos como eh, eh, modelos de negocio o conectividad global, donde ya tú podrías estar conectado desde diferentes sitios del mundo. Entonces, pues esto hace que podamos tener información en tiempo real, podamos tener datos
muchos más actualizados y pues esto generó un gran impacto. Luego pasamos a una tercera ola cerca de pues, la década del 2010 al presente, en donde aparecen unos conceptos que ya nos suenan muy familiares hoy en día, que en su momento pues fueron el boom. Y esto, pues partamos de un concepto clave y es la computación a nivel de la nube, ¿no? Y aparecen conceptos como software como servicio, en este caso como software que me proveen un servicio y que están en la nube. Aparecen aspectos como tecnologías móviles, entonces vienen aplicaciones móviles, esto pues asociado a que ya se comienza a ver un punto interesante y es el término del Big Data, ¿no? En donde pues vamos a tener mucha información y ojo que ahí comienza a tener un impacto dos conceptos, el que es el dato y la información. Recordemos que el dato es el valor crudo y la información es esos datos transformados en un insumo o un elemento que me va a permitir tomar una decisión en un elemento que está estructurado, que pues va a ser mucho más entendible para saber qué paso dar en adelante. Entonces, esto generó un impacto a nivel de mayor movilidad, flexibilidad empresarial y capacidad para manejar grandes volúmenes de información. Luego, pues tenemos una cuarta ola que es la que estamos viviendo del presente al futuro, ¿no? Y que para nadie es un secreto, o mejor, ya pensaría yo que gran parte de la humanidad por lo menos ha escuchado el término de lo que es la inteligencia artificial. Y con la inclusión de la inteligencia artificial se conjugan dos elementos, la digitalización y la automatización. Digamos que la digitalización es la base para lograr una automatización. Automatizar es hacer que una tarea se ejecute sin la intervención o en mínima cantidad de la intervención humana. Pero para poder automatizar tengo previamente que haber digitalizado. Entonces se comienzan a conjugar estos dos elementos, por ejemplo, a nivel de lo que es la inteligencia artificial, y esto pues hace que generemos impactos como optimización de procesos, mejoras en las tomas de decisiones, eficiencia operativa, que son aspectos pues que impactan directamente en el costo operativo de las organizaciones. Teniendo presente esto y por supuesto ya viéndolo desde un enfoque más global, ahora vamos a irlo aterrizando a lo que nos compete el día de hoy, que es los sistemas de gestión. Entonces, partamos, señores asistentes, de algo interesante y es cuáles son esos desafíos que tenemos hoy en día. Cuestionémonos un poco y sobre todo tanto en el diseño e implementación y mantenimiento, por supuesto, de nuestros sistemas. Lo primero es que el hecho de que estamos teniendo una sociedad o un contexto organizacional cambiante, pues eso obliga a que tengamos que adaptarnos a esos procesos. Es por ello que muchas veces todos esos cambios pues nos llevan en impactos como carga administrativa en función de que el número de tareas son mayores debido a que pues nuestro contexto o nuestra sostenibilidad pues está en juego en función de la medida que nos adaptemos a nuestro entorno organizacional. Y es por ello que se puede generar impactos como aumento en los costos operativos y aspectos como reducción de productividad. Con todo esto se nos genera o se nos aumenta, incrementa la probabilidad, si tenemos una mayor carga administrativa, que cometamos errores humanos frecuentemente, ¿cierto? Esto lo estoy hablando desde un enfoque de operaciones del día a día de las compañías y que pues no para todos ha sido tan
asequible la digitalización y demás, o están iniciando los procesos. Entonces, hace parte de la realidad. Eh, Estos errores se dan porque, pues, al tener la necesidad de hacer una recopilación de datos, gran volumen de información, el análisis de los mismos, y si lo hacemos de una manera, digamos, manual, puede llevar a que tengamos o se incrementen ese número de errores y podamos tener impactos a nivel de sanciones, multas, pérdida reputacional. A su vez, impactos a nivel de la transparencia de la información o la trazabilidad. Quizás no es tan sencillo lograr esa trazabilidad teniendo un impacto fuerte en lo que es aspectos de tomas de decisiones, ¿cierto? Aspectos de atención de auditorías, respuestas a los cambios lentas. Y este es uno de los retos más grandes, ¿no? Porque nuestras empresas van a un ritmo y como líderes o como responsables o como quienes están en el tema de los sistemas de gestión, tenemos que estar a ese ritmo. Y el no contar con herramientas o con aspectos o elementos que nos favorezcan esta gestión, pues va a hacer que tengamos una probabilidad más alta de posibles riesgos de incumplimiento de requisitos normativos, pérdida de competitividad. Lo mismo tener ineficiencias a nivel de gestión documental, dificultades para el acceso, afectación en la misma calidad de los documentos, pérdida, confidencialidad de los mismos. Y todo esto pues genera o en sí se refleja en el incremento en riesgos, en fallos, o mejor, la materialización de riesgos producto de fallos operativos, y esto pues disminuirá la calidad de los productos y servicios que ofertamos. Todo esto pues a su vez requiere de un monitoreo constante de esos datos y a su vez transformarlos en información para una toma de decisiones acertada que pues si no tenemos o no contamos con esta transformación digital, pues vamos a tener un impacto a nivel de decisiones quizás basadas en información desactualizada o que quizás esté inexacta. Lo mismo en ejercicios que son de toma de decisiones relacionados con hacer una transformación. Ya vimos todos los impactos que puede tener lo que respecta a, pues, no tener digitalizado nuestro sistema, los desafíos que podemos estar teniendo en nuestro día a día, en el diseño e implementación de nuestros sistemas de gestión. Y por tanto, pues básicamente lo que buscamos hoy en día es hacer esa transición. Y por ello, pues, qué importante ver algunos beneficios. Beneficios asociados a la reducción de errores, acceso a la información en tiempo real, y por supuesto, si ya incorporamos aspectos relacionados con la automatización de algunos procesos, pues vamos a tener un impacto directo en ahorro de tiempo y reducción de costos, que pues esto tendrá un impacto en lo que es el crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad de nuestras organizaciones. Ahora bien, si le adicionamos elementos de la inteligencia artificial, pues, ¿qué vamos a tener con ello? Lo primero es digamos que la automatización de algunos de nuestros procesos, y esto pues va a traer unos beneficios claves asociados con reducción de errores, aumento a nivel de la productividad y la eficiencia de los procesos. Por supuesto, con ello, una mejora continua. Esto, ¿por qué? Porque al tener mayor capacidad de análisis de información, o mejor, de análisis de datos que se transformarán en información, pues esto va a llevar a tener una adaptabilidad más precisa y oportuna hacia esos cambios, ¿cierto? En el entorno, en el contexto diario, genera una información detallada y se promueve una innovación constante, ¿no? Eh, y por supuesto, todo esto traerá una transformación, y ojo con esto, porque hacia allá estamos migrando, hacia
tener transformaciones organizacionales y lo que siempre comento en los eventos en los que participo. La inteligencia artificial no nos desplazará de nuestros trabajos, de nuestras labores, pero sí, en caso de que no, digamos que no manejemos la inteligencia artificial, sí que llegaremos a tener algún nivel de impacto. Por ello, quienes manejen o dominen esta nueva tendencia de la inteligencia artificial, pues van a ser aquellos que van a tener la posibilidad de continuar o de evolucionar, ya sea como organización o a nivel profesional. Y pues esto nos va a dar ventajas competitivas, una escalabilidad y por supuesto, si estamos hablando en un ámbito o en un contexto de experiencia del cliente, pues vamos a tener una mejor experiencia. Y esto pues finalmente pues se va a transmitir, si hablamos desde un ámbito de sistemas de gestión, en mejoras en incrementos de eficiencia y productividad y en muchos aspectos, en este caso, por ejemplo, si hablamos de módulos como análisis del contexto, por ejemplo, si aplicamos automatización, en este caso, pues podríamos llegar a tener un proceso mucho más acelerado de la identificación de oportunidades, amenazas que nos permitan dar una respuesta ágil. A nivel de la identificación y valoración de riesgos, pues vamos a tener una mejora en la precisión de la identificación y la eficacia, sobre todo en las actividades de mitigación. Si hablamos en un ámbito de gestión de productos no conformes o no conformidades, pues vamos a impactar en la reducción de tiempos de resolución y tener un impacto menor a nivel de producción y a nivel de la calidad del mismo producto. Si hablamos en un ámbito de gestión documental, pues vamos a eliminar posibles problemas de acceso, control, versionamiento, pérdida de información. Si hablamos en un ámbito general de control operacional, pues vamos a tener un impacto en la capacidad de respuesta ante posibles desviaciones, estandarización de procesos. Si hablamos en un ámbito de indicadores, pues vamos a tener una visibilidad mucho mayor, toda vez que vamos a lograr la recopilación de esos datos directamente desde la operación en tiempo real y que por tanto vamos a contar con herramientas para transformarlos en información y que nos permitan una toma de decisiones acertada a nivel de procesos como auditoría. Vamos a mejorar esas actividades tanto de preparación, ejecución, trazabilidad, de la información. A nivel de no conformidades, pues vamos a aumentar la eficiencia en la resolución de los problemas y sobre todo prevenir la recurrencia de estas y en aspectos como la revisión por la dirección, pues vamos a proporcionar unas bases sólidas de información para tomar decisiones estratégicas. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a Julio por ese preámbulo de lo que implica la inteligencia artificial en estos tiempos modernos y sobre todo a nosotros como responsables del sistema de gestión, ¿vale? En pantalla están viendo el inicio de nuestro software Kantan. Voy a quitar un momento mi cámara para que a partir de este momento, pues el protagonista claramente sea nuestro software y podamos ver todos los beneficios que a través de ese software podemos tener. Al momento en que yo le dé a acceder a Kantan a través de un usuario y contraseña que se les otorgará a ustedes al momento de adquirir nuestro software, vamos a acceder a nuestro software y a partir de este momento les prometo que vamos a cambiar la visión de lo que normalmente tenemos concebido como gestión de nuestro sistema, ¿vale? Al momento de darle acceder a Kantan, quiero que todos los participantes, todas las personas que nos acompañan el día de hoy se preparen para de verdad cambiar la perspectiva de lo que un software puede llegar a ser frente a la gestión de un sistema de gestión. Bien lo decía Julio,
que la inteligencia artificial no va a reemplazar a las personas, eso es muy cierto, pero sí te va a reemplazar una persona que maneje correctamente la inteligencia artificial. Y eso es lo que tratamos de incluir dentro de nuestro software Kantan, inteligencia artificial que les permita a ustedes como responsables de los sistemas de gestión, pues ser expertos, ya lo son, pero la inteligencia artificial los ayudará a tener un mejor contexto de lo que se requiere o lo que necesitan para gestionar su sistema de gestión. Bien, entonces estamos viendo la pantalla de inicio de nuestro software. La pantalla de inicio de nuestro software nos llevará a través de un río, a través de todas las aplicaciones que tenemos dispuestas para darle cumplimiento a la estructura de alto nivel que son las normas ISO. Nosotros tenemos la posibilidad a través de estas aplicaciones de darle alcance a cualquier normatividad bajo la estructura de alto nivel. En este caso podríamos dar cumplimiento, por ejemplo, a ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 y ahora ISO 37001 desde las aplicaciones que tenemos dispuestas para ello. A través de esa estructura de alto nivel y a través del cumplimiento del ciclo PHDA, vamos a ir pasando por este río que simulará pues el recorrido natural que deben llevar los sistemas de gestión desde su diseño hasta su implementación, pasando por su verificación y posteriormente su mejora, ¿verdad? Pero vamos a ver, vamos a ir directamente a lo que nos llamó, nos convocó el día de hoy, que es ver las novedades o lo mejor que tenemos dentro de nuestro software. Voy a omitir un poco el orden lógico de lo que el sistema de gestión o como un sistema de gestión debería diseñarse e implementarse a través de la primera parte del río y voy a pasar directamente a algo supremamente interesante que tenemos dentro de nuestro software. Tenemos muchas dolencias a la hora de implementar un sistema de gestión, muchos desafíos, como por ejemplo que las personas tengan conciencia del sistema de gestión, es algo que nos cuesta mucho, o que la alta dirección se involucre de manera eh, real dentro del diseño del sistema de gestión o la implementación o la importancia de implementar un sistema de gestión. O tenemos problemas, por ejemplo, con que los líderes asuman sus roles dentro de lo que les corresponde en su sistema de gestión. Y eso es algo que vamos a ir viendo cómo se va solucionando, pero específicamente tenemos una aplicación que nos va a permitir mostrar en tiempo real, en tiempo prácticamente inmediato, cómo es el seguimiento y desempeño del sistema de gestión, obviamente implementado en la herramienta Kantan. Nosotros tenemos diferentes aplicaciones, como les decía, como por ejemplo análisis de contexto, necesidades expectativas, objetivos, que vamos a ir viendo a lo largo de esta exposición, y toda la gestión queda dispuesta en la plataforma. Algo que cuesta mucho es mostrar un compilado del desempeño del sistema de gestión, sobre todo a la alta organización, porque nos desgastamos mucho generando informes, buscando información, buscando Excel, buscando resultados calculados en otras herramientas y como que no tenemos toda la información dispuesta en un solo sitio y además nos desgastamos en lo menos importante que es obtener los datos. Bien, con la aplicación que les voy a mostrar en este momento, que es nuestro Business Intelligence, vamos a poder tener de manera inmediata el resultado del desempeño de nuestro sistema de gestión a través de gráficas dinámicas, ¿vale? Todo lo que vamos a ver en este momento es el resultado de la gestión que ustedes de manera natural van a ir implementando a través de las aplicaciones de Kantan Software. Y el resultado de esa gestión natural que ustedes tengan en nuestro software se va a ir plasmando, el resultado se va a ir plasmando en estas gráficas de gestión que les va a ser de gran utilidad para que ustedes puedan eh, mostrar o validar o presentar a la alta dirección, por ejemplo, un compilado de resultados de manera automática, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos un gráfico, unas gráficas que nos permitirán, por ejemplo, ver la gestión de auditoría. Nosotros desde la aplicación tenemos unas aplicaciones que veremos más adelante que nos permiten gestionar las auditorías desde su planificación, programación, aprobación, ejecución y posterior, pues, informes y resultados derivados de esa auditoría. Automáticamente, la plataforma les va a permitir a ustedes a través de un informe consolidado
poder tener un resultado inmediato de cómo va esa gestión de auditorías dentro de su sistema de gestión. Ustedes aquí no tendrán que hacer cálculos de ningún tipo. La plataforma automáticamente se conecta con estas aplicaciones de auditoría y les va a mostrar o les va a plasmar de manera automática esos resultados. ¿Qué tipo de resultados les va a plasmar? Bueno, vamos a tener, por ejemplo, la posibilidad de contar la cantidad de programas de auditoría que encuentran registrados en la plataforma, cuántos de ellos se encuentran cerrados, cuántos se encuentran abiertos y el porcentaje de aquellos programas que se encuentran completados y pendientes. Todas estas gráficas son dinámicas, por lo cual ustedes van a poder filtrar ya sea por el año o por un mes específico de ejecución de las auditorías o por una fase en la que se encuentre el proceso o si ya se encuentran aprobados o no los programas o inclusive dentro de las mismas gráficas, si yo quisiera, por ejemplo, filtrar por aquellos programas que están completados, fíjense que al momento de filtrar la información, todas las gráficas se dinamizan de acuerdo al filtro que yo he ejecutado. Entonces, esto les permitirá a ustedes de manera práctica poder ir mostrando los resultados de su sistema de gestión. Entonces, aquí tenemos ese resultado, cualquiera de las gráficas que yo quisiera especificar de una manera más amplia, las voy a poder ampliar y vamos a poder verificar las gráficas específicamente. Toda esta información que tenemos dentro de nuestro Business Intelligence, vamos a poder descargarlo en un Excel, en un PDF, si quisiéramos de pronto tener registros del resultado o como parte de la presentación que tenemos o que estemos realizando a la alta dirección, por ejemplo. Vamos a poder tener también la posibilidad de tener la cantidad de planes de auditoría que se encuentran creados dentro de nuestro software, cuántos de ellos ya se encuentran cerrados y abiertos, cuántos se han ejecutado por mes, es decir, de acuerdo a la programación de su auditoría, cuántos están programados en abril, por ejemplo, hay registros, tenemos 2 pendientes y 1 cerrado, en julio todavía tenemos 1 abierto y en octubre todavía 1 abierto. Recuerden que en cualquier momento yo puedo filtrar cualquiera de las gráficas para que las gráficas se dinamicen de acuerdo a la información que yo quiera mostrar. Bien, además tenemos una derivado de la aplicación de auditorías, pues automáticamente algo que cuesta mucho también dentro de las organizaciones es vincular los elementos del sistema. En este caso, derivado de una auditoría, pues muy seguramente podremos tener hallazgos. Esos hallazgos se vincularán de manera automática entre la aplicación de auditoría y la aplicación de mejora que tenemos dentro del Kantan Software, que lo vamos a ver más adelante. Y automáticamente, como parte del informe de auditoría, podemos ver los hallazgos relacionados con esa auditoría de manera automática. En este caso, derivado, por ejemplo, si yo quisiera ver estos programas que están completados, por ejemplo, vamos a poder ver de esos completados cuántos hallazgos se han generado, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, no tenemos ningún hallazgo. Quiere decir que los 17 hallazgos que tenemos generados de la auditoría provienen de aquellas auditorías que aún se encuentran en ejecución y ya llevan 17 hallazgos. Entonces, de esa manera vamos a poder tener un informe real en tiempo automático. Esto se calcula de manera automática, insisto, a medida que ustedes vayan gestionando de manera natural dentro de las aplicaciones y vamos a poder tener un consolidado. En la parte final, vamos a poder también tener el total de los hallazgos, tanto cerrados como abiertos. Vamos a poder también tener un consolidado por mes de cuántos hallazgos se han reportado por cada uno de los meses en los que ha habido auditoría. Y insisto, esto se derivará de manera automática a medida que ustedes gestionen. La plataforma guardará fechas en las que se han hecho las gestiones y con base a esas fechas es lo que representaría los informes de gestión. En la parte final tendremos entonces el detalle de los programas de auditoría, que es el insumo con el que estamos utilizando o con el que estamos desarrollando estas gráficas de gestión. Vamos a tener también el detalle de los planes de auditoría que se han derivado de esos planes. Y si en la presentación, por ejemplo, quisiéramos ver que nos muestren, por ejemplo, de dónde provienen y cuáles son esos programas con los que estamos obteniendo estos datos, pues aquí directamente el Business Intelligence nos permitirá consultar esos programas, por ejemplo, directamente en la plataforma. Simplemente le vamos a dar clic al código que internamente genera la plataforma y vamos a ver el registro más específico de lo que está generando esas gráficas dinámicas dentro del informe de auditoría. Entonces, fíjense que aquí en este Business Intelligence, solo por el comienzo ya estamos dándole solución a un gran problema que tenemos dentro de nuestro sistema de gestión, que es preparar informes, ¿vale? La preparación de informes
no debería ser el principal trabajo que tengamos que hacer como responsables del sistema de gestión, sino enfocarnos al resultado de esas gestiones sin necesidad de desgastarnos haciendo gráficas o haciendo informes adicionales. Pero no solamente las auditorías tenemos la posibilidad de tener gráficas dinámicas, podemos tenerlas de cualquier aplicación, en este caso, por ejemplo, de la aplicación de hallazgos o la aplicación de mejora, ¿vale? Y no solamente totalizar datos, sino también plantear una serie de análisis adicionales. Por ejemplo, aquí tenemos la posibilidad de filtrar por año, mes, proceso en el que se generó un hallazgo, por ejemplo, si han sido eficaces o no, si el hallazgo se encuentra completado o no dentro de la plataforma, y vamos a poder visualizar entonces el total de hallazgos que tenemos reportados, cuántos de ellos se encuentran cerrados, cuántos abiertos, y algo supremamente importante que nos permite hacer nuestro software es, por ejemplo, tener el cálculo de cuántos días se ha demorado o tenemos en promedio desde el momento en que se reportó un hallazgo hasta su cierre. ¿Cuánto se ha demorado en hacer esa gestión? Yo quiero ver, por ejemplo, del proceso de calidad y mejora, cuántos días se ha demorado en ejecutar esos 6 hallazgos que tiene. Solamente ha cerrado uno y se ha demorado 19 días en promedio para el cierre. Pero lo vamos a comparar, por ejemplo, con otro proceso. Vamos a compararlo con el proceso de compras, por ejemplo. Y el proceso de compras tiene 3 hallazgos, de los cuales ha cerrado unos y 2 abiertos, y se ha demorado en promedio 59 días para el cierre. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del proceso de compras, por ejemplo, tenemos una falencia, ¿vale? O los hallazgos son mucho mayores o mucho más complejos que los del proceso de calidad y mejora. Y esto les va a permitir a ustedes como responsables del sistema de gestión, pues poder hacer un análisis más directo o más específico de lo que está sucediendo en su sistema de gestión. Vamos a poder también, como veíamos en los hallazgos de auditoría o en los planes de auditoría, poder filtrar la información, ampliar la información de aquellos hallazgos que, por ejemplo, se encuentran completados dentro de la plataforma, y a medida que yo vaya realizando filtros, la plataforma dinámicamente va a irlos tomando de acuerdo a esos filtros que vayamos definiendo, que son acumulativos. Bien, vamos a tener también la posibilidad de poder ver de esos hallazgos cuántas acciones correctivas se han generado, cuántas de esas acciones se han cerrado, cuántas se encuentran pendientes, el porcentaje de cierre de esas acciones, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podríamos discriminar por proceso quién ha sido el proceso, supongo que compras, que más hallazgos ha tenido, que más acciones correctivas ha tenido, y poder hacer un análisis o una presentación de informes específicamente enfocada a resultados del sistema de gestión, que es lo que le interesa a un gerente o a una alta dirección, ¿no? Ver los resultados. No les importa tanto el cómo, el qué es lo que tienen que hacer, sino cómo nos fue, ¿vale? Y cómo nos fue y qué hay que hacer para mejorar. Bien, vamos a poder también tener la posibilidad de tener por año y por mes la cantidad de hallazgos que se han generado. Esto dependerá, insisto, de la cantidad de registros que ustedes tengan dentro de la plataforma. Aquí, por ejemplo, tenemos la cantidad de hallazgos totales del 2024, cuántos de ellos han generado por mes. Aquí vamos a poder, por ejemplo, ver los de septiembre, en qué estado se encuentran. Son 8 hallazgos los que se encuentran en septiembre, de los cuales todos están abiertos, aún no se han gestionados, y son del proceso, por ejemplo, del proceso todos de calidad y mejora, compras y logística. Bien, vamos a poder también tener la posibilidad de, en las gráficas de gestión, poder identificarlos por origen. ¿Cuáles de los hallazgos reportados se han reportado por auditoría interna? ¿Cuáles de ellos han sido por revisión de indicadores, por otras fuentes o por auditoría externa? Y vamos a poder también tener un porcentaje de distribución de este total de hallazgos, qué porcentaje tienen cada una de los orígenes, ¿no? Entonces aquí vamos a poder tener de auditoría externa, de auditoría interna, cuáles son los porcentajes por origen que tenemos dentro de la plataforma, para poder hacer un análisis de qué es lo que más nos está generando desviaciones dentro de nuestro sistema de gestión. Y al igual que en auditorías, vamos a poder tener un resumen de los registros que me están haciendo este informe, que provienen de la plataforma. Entonces aquí tenemos un detalle de los hallazgos y un detalle de las acciones correctivas, ¿vale? Un detalle de lo que se registra ya. Entonces aquí, por ejemplo, un código interno, cuándo se identificó, cuál es el origen, cuál fue el hallazgo, el estado en que se encuentra ese hallazgo dentro de la plataforma, cuántos días lleva abierto ese reporte dentro de la plataforma, y si la alta dirección dice que, por ejemplo, queramos ver un hallazgo específico, vamos a poderle dar clic al código que lo genera, y vamos a poder, la plataforma nos dirigirá específicamente a ese registro que hace parte del informe y nos mostrará pues todo el registro, cómo va y qué acciones se tienen pendientes o se han ejecutado dentro de ese hallazgo. Entonces, fíjense que yo en ningún momento me he desgastado
haciendo cálculos, preocupándome por el resultado. No, el software les tiene que ayudar a ustedes a solucionar ese problema de presentación de desempeño de su sistema de gestión. Bien. ¿Qué vamos a poder también hacer dentro del Business Intelligence? Algo que también nos duele mucho dentro del sistema de gestión y que no debería dolernos, pero es la realidad, y es que muchas veces tenemos la mala costumbre como responsables del sistema de gestión, en algunos casos, de que hacemos una matriz de riesgos de oportunidades o una matriz de riesgos de seguridad, cualquier modelo de gestión de riesgos, y lo dejamos ahí, ¿vale? Lo dejamos ahí como que no lo volvemos a consultar sino por allá, un año después cuando tenemos que volverlo a hacer, y eso es un error muy grande porque la matriz de riesgos o los modelos de riesgos es el insumo principal para que ustedes como responsables de gestión pueden determinar cuáles son los controles que deben implementar, pues para hacer un sistema de gestión efectivo. Hablando de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, la matriz de riesgos, la matriz de peligros, pues es un insumo específico para que ustedes determinen cuáles son los controles a ejecutar para que sus personas no les pase nada dentro de la organización, ¿vale? Entonces, si no consultamos esta matriz o las matrices de riesgos o las matrices de oportunidades, pues muy difícilmente vamos a hacer un sistema de gestión efectivo y coherente. Entonces, para eso y para quitar esa mala práctica, la plataforma permite hacer un análisis a través de Business Intelligence de las condiciones de evaluación de los riesgos que han sido identificados. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica o un conjunto de gráficas, una hoja de cálculos de gráficas que nos permitirán hacer, por ejemplo, comparativas de los riesgos inherentes y residuales con base a una medición. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos filtrar por el año en el que se hizo la medición y yo quisiera, por ejemplo, ver un comparativo entre el año 2023 y el año 2024, cómo se comportaron los riesgos inherentes o los riesgos residuales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 31 riesgos asociados a nivel de riesgo muy alto del año 2023 y aquí tendremos 32 riesgos, ¿vale? Aquí, de manera implícita, vemos que eh, tal vez aumentaron la cantidad de riesgos identificados de un periodo a otro, o tal vez los controles establecidos para un periodo no fueron suficientes y no fueron efectivos. Fíjense que inclusive aquellos que fueron bajos aumentaron en muy poca proporción, lo que les podría a ustedes definir que el riesgo inherente pues, de un periodo a otro no ha sido muy variante. Pero si vamos al riesgo residual, es decir, una vez implementado controles, pues vamos a poder tener un análisis también de cómo, a una vez aplicado controles, cómo nos quedaron esos riesgos residuales. Entonces, fíjense que nuestros controles no han impactado mucho de un periodo a otro, ¿vale? Inclusive han bajado la cantidad de riesgos en nivel bajo y han aumentado o se han mantenido los riesgos en un nivel muy alto. Entonces, esto les permitirá a ustedes, recuerden que yo puedo ampliar la información en cualquier momento, les va a permitir a ustedes hacer un análisis de qué es lo que está pasando con los controles que ustedes definieron en su matriz de riesgos y poder hacer un análisis específico. Yo quiero ver únicamente los riesgos, no sé, los riesgos muy altos, por ejemplo. Vamos a poder hacer un filtro en cualquier momento de esos riesgos y vamos a poder entonces hacer que la plataforma dinámicamente me muestre el resultado de lo que yo quiero mostrarle a la alta dirección. Bien. Vamos a tener también la posibilidad de poder ver el riesgo inherente mensualmente y el riesgo residual, es decir, si tenemos mediciones no por año, sino por periodo, vamos a ver por cada periodo cómo fue el resultado de la calificación de esos riesgos. Y aquí vamos a tener un resumen de todos los riesgos que se han identificado dentro de esa matriz. Insisto, esto proviene de una aplicación que se llama gestión de riesgos que vamos a ver más adelante y automáticamente aplicando esa metodología vamos a tener el resumen de información dentro del Business Intelligence. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en qué proceso se han identificado los riesgos, un código interno que lo identifica, cuál es el riesgo, de dónde se originó, y aquí vamos a poder tener un resumen de información que en cualquier momento, si yo quisiera, por ejemplo, exportarlo a un Excel, por ejemplo, exportar la información como una imagen, un PDF o como una base de datos, lo puedo hacer para una mayor visualización. ¿Vale? Si yo quiero, por ejemplo, ver en cómo están calificados los riesgos de calidad y mejora, por ejemplo, yo puedo seleccionar los riesgos asociados a calidad y mejora, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar este, por ejemplo, y vamos a poder ver esos riesgos asociados a calidad y mejora, cómo se han calificado dentro de la matriz de manera automática. Bien. Vamos a poder ver también la posibilidad de ver un porcentaje de los controles. Ya vemos un análisis de la calificación, ¿vale? Y vamos a poder, a partir de este análisis, ver si son efectivos o no nuestros controles. Y aquí vamos a poder ver
qué cantidad o qué porcentaje de controles son de cada jerarquía, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, el 99% de los controles definidos son administrativos, ¿vale? Pues aquí en este ejercicio esos controles administrativos no están siendo muy efectivos, ¿verdad? Porque los niveles de riesgo siguen siendo casi que similares de un periodo a otro. Entonces tendríamos que llegar a cuestionarnos si esos controles son efectivos, si no estamos aportando mucho a la disminución del riesgo, pues entonces planteémonos analizarlos y identificar unos controles que sí sean pertinentes. Aquí tenemos el resumen de controles, por ejemplo, y vamos a tener una calificación a partir de la metodología, identificando si los controles son efectivos o no, ¿vale? Y aquí vamos a poder tener un listado también que se va a poder ampliar y se va a poder visualizar de una mejor manera en cada momento para que tomen las decisiones pertinentes al caso. Vamos a tener también derivados, obviamente derivado de la identificación de riesgos, se derivarán planes de tratamiento que nos permitan mitigar esos riesgos que para la organización no son tolerables o no son aceptables. Y aquí vamos a poder tener un resumen de aquellos planes que se han generado a partir de esa evaluación de riesgos. Cuántos planes se han definido, cuántos de ellos se han cerrado, cuántos están abiertos y cuánto nos estamos demorando para cerrar esos planes, ¿vale? En promedio nos estamos demorando alrededor de 72 días, 73 días en cerrar los planes de tratamiento, indicando que pues es un periodo siempre considerable, ¿no? Aquí tenemos un resumen de los planes de tratamiento que tenemos, que se han definido, la fecha en que se definió, de dónde se originó, cuál es el tipo de tratamiento, si hay que mitigar el riesgo, evitarlo, si se encuentra cerrado o no, y cuántos días lleva abierto. Recuerden que a cualquier momento yo puedo ver desde la misma aplicación el registro que me está haciendo parte de ese proceso de visualización del informe. Aquí vamos a poder ver también las actividades encaminadas a mitigar esos riesgos derivados de los planes de tratamiento, cuántas acciones se encuentran abiertas, cuántas cerradas, cuántas pendientes. Bien, eso frente al análisis de riesgos, de perfil de riesgos. Aquí vamos a poder también tener la evolución, por ejemplo, del riesgo inherente. Aquí podemos ver de otra manera cuántos riesgos se encontraban de acuerdo a la metodología en el 2023 en riesgo muy alto. Aquí cuántos se tuvieron en la medición de 2024. Hicimos otra medición por allá en el segundo semestre del 2024 y aquí ya como que hicimos algo que nos permitió bajar al menos los niveles altos muy altos, perdón, de los riesgos identificados en el primer semestre. ¿Vale? Aquí vamos a poder tener una comparativa también por porcentaje, es decir, tenemos 31 elementos o 31 riesgos asociados a nivel muy alto y aquí tenemos el porcentaje que representan dentro de cada medición. El 40% de los riesgos asociados a la medición del 2024 eran riesgo muy alto, ya lo bajamos a 19 con los controles implementados. Lo mismo para el nivel alto, moderado, bajo, que dependerá pues de la metodología establecida de análisis de riesgos. Esto para el riesgo inherente, pero también lo tenemos para el riesgo residual. ¿Cuáles de los o qué cantidad de los riesgos evaluados pues se encuentran en cada uno de los niveles de la metodología y el porcentaje que corresponde a cada nivel? Bien, vamos a poder también tener dentro del Business Intelligence el análisis de riesgos por tipología. Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica que nos permitirá ver el origen de esos riesgos. Por ejemplo, qué cantidad son amenazas de nuevos entrantes. Por ejemplo, un riesgo es bajo, el otro riesgo es muy alto asociado a esa tipología. Aquí vamos a tener, por ejemplo, peligros crónicos y agudos. Aquí tenemos uno que está en moderado, otro está en nivel alto, 4 hay niveles muy altos y aquí tenemos 7 en bajos, ¿vale? Entonces vamos a poder también tener una calificación o clasificación de la calificación de los riesgos por cada tipología. Recuerden que en cualquier momento, por ejemplo, si yo quiero ver únicamente las amenazas, por ejemplo, vamos a poder filtrar y la plataforma de manera automática va a dinamizar las gráficas que queremos visualizar. Aquí vamos a poder ver la cantidad también de esta tipología. Aquí tenemos la calificación, aquí tenemos la cantidad de los riesgos por cada una de las tipologías. Vamos a poder filtrar por proceso, por ejemplo, cuáles los riesgos son asociados a calidad y mejora, o por una tipología específica, todos los riesgos legales, por ejemplo, asociados a ese proceso. Y ahí vamos a poder ver o estar mostrando de manera real el análisis de los riesgos. Y aquí tenemos entonces el resumen de los riesgos asociados a esa medición en los niveles que se han calificado dentro de la medición para tener una mayor claridad de los informes que queramos mostrar. Eso frente al análisis de riesgos, aquí también tenemos la posibilidad, por ejemplo, de tener en un gráfico de burbujas, por ejemplo, yo quisiera ver estas dos matrices o la matriz del año 2023, ¿vale? O 24.
a través de un gráfico de burbujas en qué cuadrante se ubican cada uno de los riesgos asociados. Aquí tenemos el listado de riesgos identificados por un código de acuerdo a la identificación y evaluación de esos riesgos. Y aquí vamos a ver cada uno de esos riesgos en dónde se ubicó. Entonces aquí vamos a poder filtrar, por ejemplo, por un riesgo específico y poder ver en qué cuadrante se encuentra ese riesgo. Ese riesgo es el evento de frío extremo que ocurren de forma súbita e intensa, es un peligro crónico y fue calificado como riesgo inherente en un nivel bajo, ¿vale? Y en el riesgo residual continuó siendo bajo. Y ahí vamos a poder entonces filtrar no solo por un riesgo específico, sino por varios. Si ustedes quisieran filtrar varios riesgos asociados a la medición, lo van a poder hacer de manera dinámica. Bien, ahora viene algo supremamente interesante y es que como parte, por ejemplo, de los sistemas de gestión de seguridad y salud, por ejemplo, algo que impacta mucho son la cantidad de accidentes que ocurren eh, en un periodo o en un desarrollo de un sistema de gestión. Y aquí vamos a poder tener la posibilidad de filtrar por año, por mes, por el tipo de accidente, por la gravedad, si requiere planes de acción o no requiere, el estado actual en que se encuentran cada uno de los accidentes e incidentes que han ocurrido dentro de la organización. Aquí vamos a poder tener un total de cuántos incidentes han ocurrido, cuáles de ellos ya se encuentran cerrados dentro de la plataforma. Recuerden que esto proviene todo de una aplicación que se llama Incidentes que tenemos dentro de la aplicación, que vamos a ver ahorita más adelante. Y aquí vamos a poder ver entonces la cantidad de incidentes totales abiertos y cerrados y cuántos días, de acuerdo a lo que esté registrado en la plataforma, tenemos en promedio o se han demorado para el cierre. ¿Cuáles de esos? El porcentaje de incidentes ya investigados, el 45% ya investigados, y derivados del plan de los planes de acción, ¿cuántos de esos planes de acción de la investigación de los accidentes se han cerrado? ¿Cuántos accidentes se han investigado? 16 de esos accidentes. ¿Cuántos están cerrados? ¿Cuántos están pendientes? ¿Y cuántas acciones se derivaron? Aquí tenemos un porcentaje de las etapas del proceso de investigación. Por ejemplo, el 74% apenas se encuentra en la fase de investigación del evento, ¿verdad? La fase de investigación. Permítame un segundito, voy a actualizar acá. Bien, estábamos viendo entonces las gráficas de investigación de accidentes. Les decía que vamos a poder filtrarlo entonces por las etapas en las que se encuentra el proceso, por ejemplo, qué porcentaje se encuentran aún pendiente de lecciones aprendidas. Apenas el 74% se ha reportado, es decir, no se ha investigado más de la mitad de los accidentes reportados, cuántos de ellos se encuentran pendientes de plan de acción, cuántos se encuentran en la fase de investigación y recuerden que toda esta información en cualquier momento se va a poder filtrar para que las gráficas se promedien de acuerdo o se filtren de acuerdo a la información que yo quiera mostrar al momento de hacer el informe. Bien, vamos a tener también la posibilidad de tener la tendencia de los accidentes por mes, es decir, cuántos accidentes han ocurrido en cada mes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero filtrar por los 5 que han ocurrido en agosto, van a poder ver la información de esos 5 accidentes. Se han demorado 5 días, todavía no se han investigado, no se han reportado acciones, todavía se encuentra en la fase, entre la fase de reporte y la fase de investigación, no se han investigado y pues tampoco se han definido planes de acción. Entonces, de esa manera vamos a poder ver un análisis más completo de la información. Distribución de incidentes por tipo. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles de esos accidentes han sido por fractura, conmociones, heridas, lesiones, torcedura? Con base a la información que se encuentre en la plataforma. La distribución de los accidentes por gravedad, es decir, qué porcentaje de los accidentes han sido leves o graves. El 66% de nuestros accidentes en este ejercicio son graves y el 33% son leves. Aquí ocasionados por el agente relacionado. Entonces, por ejemplo, ¿qué porcentaje provienen de accidentes por máquinas, por aparatos, por materiales, herramientas? Insisto, esto se va a armar de manera automática. Ustedes no tienen que hacer absolutamente nada, sino que la información provendrá de la información real que se haya reportado en los incidentes. Bien, aquí vamos a poder, por ejemplo, tener una gráfica muy interesante en donde vamos a poder, la plataforma va a través del cuerpo humano a graficar las partes del cuerpo que se han afectado en esos accidentes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 6 accidentes en el abdomen, aquí tenemos 3 en los miembros superiores, aquí tenemos 4 en los miembros inferiores, 6 en cabeza y se va a ir pintando de acuerdo a la cantidad de accidentes que tenemos. Entre más accidentes se tenga ahí, pues se va pintando de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, yo quiero filtrar los accidentes que han ocurrido en cabeza. Entonces, aquí vamos a poder filtrar la información y poder de manera automática ver la información relevante derivada de los accidentes de cabeza, por ejemplo, ¿vale? Bien, vamos a poder tener también la información de el porcentaje distribuido por parte del cuerpo afectado. ¿Qué porcentaje de los accidentes han ocurrido en manos, en abdomen, cabeza, miembros inferiores, miembros superiores? El porcentaje de esos accidentes.
En la jornada de trabajo, cuántos accidentes han ocurrido en la jornada diurna, nocturna, normal o en turno, distribuido por lesión, qué porcentaje han sido lesiones múltiples o torceduras o fracturas. Arriba vimos la totalidad, aquí vemos el porcentaje de impacto de esos accidentes. Y aquí, como vimos en los otros ejercicios, pues tenemos el resumen de los accidentes. Si yo quiero ir a mirar un accidente en específico, si por ejemplo yo quiero ir a mirar, vamos a ver, yo quiero mirar los graves, que son los que más me han afectado mi sistema de gestión. Aquí vamos a ver entonces el resumen de los accidentes graves que tenemos. Estos accidentes han sido graves. Entonces vamos a ir a mirar qué accidentes han ocurrido. Entonces aquí podemos ir directamente a la plataforma, a la aplicación de incidentes, que es de donde estamos tomando la información. Y aquí vamos a tener todo el registro del accidente, el reporte, la investigación, todo lo que se haya hecho dentro de la gestión del accidente. Bien, aquí vamos a tener también derivado de los accidentes, pues cuáles son los planes de acción que se han derivado, qué es lo que hay que hacer, aquí hay pendiente, por ejemplo, una capacitación en manejo y población segura de herramientas y vamos a tener la información derivada de esos planes de acción. Bien, qué otros informes vamos a tener, a poder tener? Recuerde que estos son ejercicios que estamos definiendo en este modelo, ¿no? Pero puede ser la información proveniente de cualquier perdón, de cualquier aplicación. Aquí, por ejemplo, tenemos el análisis de información de las PQR reportadas. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una aplicación que se llama PQRs, en donde ahorita vamos a ver un ejercicio muy chévere que el cliente va a poder, sin necesidad de tener usuario y contraseña, hacer un reporte de una queja. Y a partir de ese reporte o una queja, una felicitación o una sugerencia, la plataforma inicia un proceso de gestión. De esos reportes vamos a poder tener también la distribución de cómo vamos en esa gestión. Entonces, cuántas quejas se han reportado en la plataforma, cuántas PQR se han cerrado, cuántas están abiertas, cuánto nos hemos demorado para el cierre, cuántas derivan de cada proceso. Aquí, por ejemplo, cuántas son del proceso de compras, cuántas de esas PQRs han sido felicitaciones, quejas, sugerencias, el porcentaje de las PQRs que se han sido gestionadas, el 45% ya fueron gestionadas, cuántas se han cerrado ya los planes de acción derivados de esas quejas, por estado, en qué etapa del proceso se encuentra. Entonces, por ejemplo, el 54% se encuentra en revisión, en registro. Vamos a ampliar aquí un poquito la gráfica para que se vea mejor. El 8.3 se encuentran todavía registradas sin gestión. Aquí, por ejemplo, se encuentran en ejecución del plan de acción. Todavía se encuentran en respuesta al cliente. Ese porcentaje de quejas. Bien. Vamos a poder ver también cuántas acciones derivadas de este reporte se han cerrado, cuántas están pendientes, cuántos, por ejemplo, distribuido por ciudad, dependiendo de lo que ustedes tengan en la plataforma, cuántas se han reportado en Bogotá, en Bucaramanga, Cartagena, Medellín, Manizales, Pereira, y así con cualquier ciudad que tengamos definido dentro de la plataforma que podemos tener. Además, pues también tenemos la posibilidad de tener la cantidad, vamos a ampliar aquí un poquito mejor la gráfica, la cantidad de quejas o felicitaciones o sugerencias que hemos tenido de acuerdo a nuestros clientes. Aquí podemos tener la distribución por cliente de cuántos nos han reportado en cada periodo. Entonces aquí, por ejemplo, en el mes de carga rápida SA, por ejemplo, tenemos una felicitación, tenemos aquí una queja, aquí tenemos una sugerencia y con base a esa información yo puedo filtrar. Entonces, filtrame, por ejemplo, las quejas vamos aquí a quitar la amplitud para que veamos cómo se grafica acá, de carga rápida. Miremos la cantidad de quejas, ¿vale? Y aquí vamos a poder entonces filtrar y de carga rápida entonces tenemos aquí en las ciudades en donde se ha reportado, en qué proceso se encuentra, ¿vale? Cuántas se ha demorado para el cierre, qué porcentaje han sido gestionadas, cuántos planes de acción se encuentran cerrados, etcétera. Vamos a poder ver también la tendencia de análisis de quejas por mes, es decir, cuántas quejas o cuántos registros de PQRs hemos tenido durante los meses del año. Vamos a poder también tener un tiempo promedio de cuánto se han demorado por mes la resolución de esas quejas, todo de manera automática con base a la información que venga a la plataforma, el detalle de las quejas para tener una mejor amplitud de la información. Y recuerden que en cualquier momento podemos darle clic a la queja que queramos o a la PQR que queramos visualizar y podemos ir a ampliar la información directamente en la aplicación que me generan estos informes. Bien, el detalle de los planes de acción, por ejemplo, que están dispuestos. Bien, vamos a poder ver también la cantidad de planes de acción que se encuentra. Esto es muy interesante también porque otra falencia que tenemos dentro de los sistemas de gestión es que los planes de acción o la posibilidad de tener planes de acción proviene de muchas fuentes. Por ejemplo, vimos que proviene de quejas, provienen de incidentes, provienen de hallazgos, provienen de reuniones, provienen de muchas fuentes
que derivan del sistema de gestión. Aquí vamos a poder tener un consolidado de todos esos planes de acción que se puedan derivar de la plataforma para tener un consolidado de planes de acción de cualquier fuente. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el porcentaje de cerradas, podemos filtrar por una fecha de final y inicio y final específica, el tipo de plan de acción, el estado de aquellas acciones si se encuentran cerradas o pendientes, qué porcentaje, qué cantidad se encuentran cerradas, cuántas pendientes. Aquí podemos ver dependiendo de la fecha en que se han programado, qué porcentaje se han cerrado a tiempo. Entonces, por ejemplo, el 66% de las tareas se cerraron a tiempo, el 34% de las tareas se cerraron a destiempo, ¿cierto? El 34%. O no se han cerrado. Bien, la tasa de cierre diaria, es decir, cuántos acciones he cerrado o qué promedio de cantidad de acciones se han cerrado diariamente. Entonces, fíjense que menos de una acción se ha cerrado diariamente. Tenemos una tasa de cierre del 0.42, de 0.42 acciones por día. El promedio de retraso por el cierre, es decir, nos hemos desfasado, de acuerdo a la planificación de las tareas, se han desfasado en promedio 98 días, es decir, se ha cumplido la fecha máxima de ejecución de un plan de acción y nos hemos demorado en promedio 98 días más para cerrar las acciones, un tiempo muy exagerado. El total de las tareas que tenemos dispuestos, y aquí tenemos el total de las tareas dispuestas por fuente. Entonces aquí, por ejemplo, de acciones correctivas, cuántas de ellas son el totales, cuántas se encuentran cerradas, cuántas se encuentran abiertas y así distribuidas por todas las aplicaciones que tenemos desde Cantan Software para poder hacer un análisis compilado de todas las acciones que tenemos. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver específicamente las de acciones correctivas. Aquí vamos a poder filtrar y vamos a tener la información específicamente de las acciones derivadas de acciones correctivas y así de cualquier fuente. ¿Cuántas de esas tareas se encuentran cerradas, rechazadas, pendientes? ¿Cuántas tareas se encuentran en tiempo promedio por responsable? ¿Cuántas tareas tiene cada persona responsable de hacerlas? Entonces, por ejemplo, si yo vuelvo a filtrar acciones correctivas, vemos que los responsables de las acciones aquí son Juan Pablo Gómez y Natalia Petrelli, que tenemos unas acciones ahí pendientes por hacer y podemos hacer un análisis de las tareas que tiene cada responsable, cuánto se ha demorado en hacerlas, cuánto se ha demorado, en fin. Aquí vamos a tener una oportunidad de cierre, cuántas tareas tiene cerrada Natalia, es decir, cuántas ha gestionado Cándido en este ejemplo, cuántas ha gestionado Juan Pablo y vamos a poder hacer un análisis de información por cada responsable. Aquí vamos a poder también tener la cantidad de tareas que se han cerrado a tiempo y la cantidad de tareas que se han cerrado a destiempo. Entonces, pues, fíjense que aquí podemos tener una comparativa. Por ejemplo, si yo quiero filtrar las de Juan, por ejemplo, vamos a poder ver que todas las tareas de Juan, o la mayoría de tareas de Juan, han sido cerradas a destiempo, es decir, no ha cumplido con los tiempos establecidos, solamente 6 en julio y 5 de septiembre y una en octubre las ha hecho a tiempo. De resto las ha ejecutado, pero no se han gestionado a tiempo. Y así vamos a poder hacer un análisis de la información de las tareas que tiene cada responsable. Y aquí un resumen, como en los otros casos, de todas las tareas que tiene pendiente las personas para poder hacer un análisis más específico. Bien, vamos a poder ver también, derivado de los controles operacionales, algo que también cuesta y que vamos a ver ahorita más adelante, nosotros tenemos la posibilidad de tener dentro de la plataforma unos planes de controles operacionales que se programarán a partir de la identificación de análisis de contexto, de riesgos y oportunidades, de expectativas y partes interesadas, y vamos a definir unas actividades como por ejemplo actividades de control operacional como inspecciones, que vamos a ver más adelante. Todas esas actividades van a poder también tener una información específica. Entonces aquí, por ejemplo, hablando de inspecciones, nosotros más adelante tenemos una aplicación, como les decía, de control operacional, donde vamos a poder definir las actividades atañadas a esos planes de control operacional, como por ejemplo inspecciones, y esas inspecciones van a ir atadas a otra aplicación de manera automática, aquí están todas las actividades de inspecciones, por ejemplo, van a ir atadas a otra aplicación que se llama Radar, en donde a través de un checklist, una lista de inspección automatizada, van a ir a sitio a implementar o a aplicar esa lista de verificación, ¿vale? Automáticamente al aplicar la lista de verificación en sitio, que lo vamos a ver ahorita, la tarea de control operacional va a quedar cerrada, ¿vale? Porque está atada a la ejecución de un checklist y adicional, si dentro de la inspección hay un hallazgo, el hallazgo va a quedar reportado directamente en mejora continua únicamente aplicando la lista de verificación.
toda esa información que les he mostrado a grandes rasgos del control operacional, vamos a poderla plasmar en un BI, ¿vale? Que vamos a poder ver aquí, poder filtrar por año, mes, la lista de verificación que se ha aplicado, el grupo de preguntas de cada uno de los checklists asociados, el evaluador, por ejemplo, si queremos filtrar por un evaluador específico, cada una de las tareas que se han ejecutado, cuántos diagnósticos, entiéndase por diagnóstico las tareas de inspección que se han hecho, qué porcentaje de cumplimiento hemos tenido por cada uno de los hallazgos, es decir, perdón, por cada una de las ejecuciones de los checklists, es decir, del total de tareas, de preguntas que tienen los checklists, qué porcentaje ha cumplido, qué porcentaje ha incumplido, y derivado de la aplicación de esos listas de verificación, cuántos hallazgos se han degenerado, ¿vale? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los formatos de inspección que están configurados. Entonces, por ejemplo, qué porcentaje se han aplicado de áreas, de requisitos de productos, y estos son todos los checklists que tenemos configurados de la plataforma. Entonces, por ejemplo, se han aplicado 54% de los diagnósticos aplicados han sido inspecciones de seguridad de áreas. Y de esos, que son 12, se han generado 2 hallazgos con un porcentaje de cumplimiento del 28% y se han realizado 12 inspecciones. ¿Sí? Aquí vamos a poder ver también el cumplimiento por checklist. Entonces aquí, por ejemplo, por cada uno de los checklists definidos, qué porcentaje en promedio ha tenido por cada una de las ejecuciones. Aquí únicamente hemos tenido ejecuciones de inspecciones de área. Por tipo de respuesta, qué porcentaje no se han cumplido, qué porcentaje cumplen, cuáles no se han respondido, cuáles preguntas no se han definido que no aplican al momento de ejecutar el checklist. Aquí vamos a poder ver un promedio por grupo, es decir, los checklists están definidos las preguntas a partir de una agrupación de preguntas, que puede ser por áreas, por ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el resultado de los checklists aplicados en cada uno de los grupos que comprenden esos checklists, ¿vale? Aquí vamos a poder tener el promedio por pregunta, el promedio de cumplimiento por pregunta, dependiendo del peso que tenga la pregunta. Aquí, por ejemplo, cuántos diagnósticos se han ejecutado por mes, cuántos diagnósticos de ellos no cumplen por mes. Y aquí vamos a poder tener el resultado o un resumen de esas inspecciones que se han hecho. Entonces, por ejemplo, hablando de inspecciones de seguridad de áreas, aquí vamos a poder ver un resumen de cuándo se aplicaron las inspecciones, la fecha y la hora en que se aplicó, el porcentaje de cumplimiento, cuántas de esas preguntas cumplen, cuántas no cumplen, cuántas no aplican, cuántas sin responder. Y aquí podríamos, a partir de los filtros, pues hacer un análisis más preciso de lo que queramos visualizar. Y aquí vamos a poder ver entonces un informe consolidado de esos checklists, de las aplicaciones que se han hecho. Qué checklist se aplicó, la fecha, la descripción, la cantidad de preguntas que se han hecho y pues, qué se respondió en cada uno de los checklists ejecutados. Bien, vamos a poder ver también, bueno, esto eh, a partir de las hojas que tenemos diseñadas para los informes, ¿no? Recuerden que esto es una muestra de lo que podemos llegar a hacer dentro de la plataforma Kantan Software para el tema de análisis de gestión, análisis de muestra de gestión o desempeño de nuestro sistema de gestión. Bien, quería arrancar por ahí porque creo que esto es de las cosas más importantes que tenemos dentro de nuestro Kantan Software y es que esto nos cuesta mucho, como les decía al inicio, ¿no? Poder demostrar rápidamente, en cualquier momento, si nos piden una información, en cualquier momento la tenemos disponible sin necesidad de estar almacenando la información por allá en archivos que tendrá un computador que si en ese momento no tiene acceso no podemos verla. Entonces, toda esa información la podemos plasmar directamente en esta aplicación de Business Intelligence. Bien, pero no solamente hemos tenido la oportunidad de mostrar o tenemos tenido la oportunidad de preparar un Business Intelligence que da ese alcance tan importante, sino que la plataforma de Kantan Software también hace parte de la transformación digital de estos tiempos modernos, como nos decía Julio, ¿verdad? Y nosotros hemos incluido dentro de nuestro software inteligencia artificial. Lo que vamos a ver en este momento va a revolucionar la forma en que nosotros gestionamos nuestro sistema de gestión, porque algo que cuesta mucho dentro de los sistemas de gestión es que todos sean expertos, ¿verdad? Y necesitamos que todos sean expertos, porque los responsables del sistema de gestión no somos solamente nosotros, sino cada persona de la organización. Y a través de Kantan Software y su inteligencia artificial Cantana, vamos a poder
tener un consultor experto de nuestro sistema de gestión en cualquier momento, ¿vale? Para ello nosotros tenemos este asistente de inteligencia artificial que se llama Cantana. Esto no es un chatbot, no está programado para dar respuestas predefinidas, sino que es una inteligencia artificial que funciona como consultor experto en nuestra norma ISO, en nuestra norma de nuestra organización, o funciona como un consultor experto en la manipulación de la herramienta. Entonces aquí en cualquier momento, si ustedes se encuentran, por ejemplo, en un proceso de diseño del sistema de gestión, pues ustedes pueden utilizar el asistente Cantana para que sea su guía, su consultor en esos pasos que tienen que llevar a cabo para el proceso de diseño de su sistema de gestión. Por ejemplo, si estamos implementando un sistema de gestión antisoborno a través de la ISO 37001, yo le puedo preguntar a Cantana, por ejemplo, cómo se realiza el tratamiento de riesgos antisoborno, por ejemplo, ¿verdad? Antisoborno. Para que Cantan Software, a través de su asistente Cantana y su inteligencia artificial, pues me vaya dando la guía de los pasos que tenemos que hacer, ¿vale? Y automáticamente la plataforma me va a ir diciendo, dice, por ejemplo, el tratamiento de riesgos en Cantan se realiza mediante la identificación y priorización de los riesgos. Para tu organización, utilizando Cantan, puedes generar informes mediante mapas de burbujas y mapas de calor. Aquí me funcionó o me está haciendo una guía como experto de la plataforma, ¿vale? Pero entonces aquí, por ejemplo, le puedo preguntar, dame o cuáles podrían ser ejemplos de riesgos antisoborno para una empresa de logística, por ejemplo, ¿vale? Entonces aquí podríamos sesgar inclusive el asistente Cantana a que sea un experto de sistema de gestión, pero enfocado a la razón social que nosotros tenemos dentro de la organización. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, para una empresa de logística podrían incluir sobornos a funcionarios aduaneros, por ejemplo, pagos indebidos para eludir regulaciones aduaneras, regalos o incentivos inapropiados, ofrecimiento de regalos o incentivos, soborno a líderes de proyecto, fraude en contratos, pagos a falsos transportistas, y así lo podemos utilizar como experto en nuestra norma, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, una vez tengamos esta información, vamos a poder entonces volverlo a pasar como un experto de la plataforma. ¿Y cómo hago esos registros? ¿Cómo registro los eventos de riesgo, por ejemplo, en la plataforma, ¿no? Cantana está diseñada específicamente para que automáticamente ya sea experto en nuestro sistema de gestión de su organización y experto en la plataforma, ¿vale? Entonces ya ahí tenemos la condición para utilizarla en cualquiera de esos dos roles. Esto, insisto, no son preguntas y respuestas predefinidas. La plataforma utiliza inteligencia artificial, que es algo que nos va a mejorar infinitamente nuestra gestión. Entonces aquí, por ejemplo, me actúa como un experto de la plataforma y me dice accede al módulo de operaciones desde el menú superior, selecciona la opción eventos de riesgo, crea un nuevo evento, utiliza la opción y aquí vamos viendo los pasos desarrollados para implementar y para hacerlo en nuestra plataforma. Entonces digamos que esto revoluciona mucho lo que estamos acostumbrados a ver dentro del diseño e implementación y automatización de sistemas de gestión. Ya utilizamos inteligencia artificial para todo. Yo podría aquí seguir haciéndole preguntas, ya sea como experto en el sistema de gestión o como experto en la plataforma, y esto será de gran utilidad para que ustedes sean expertos, bueno, no solamente ustedes, sino cualquier persona que tenga acceso a la plataforma, pues sea un experto en el sistema de gestión y le vaya diciendo cómo tiene que ir haciendo los análisis. Entonces, por ejemplo, ¿qué metodologías puedo utilizar para realizar el análisis de contexto, por ejemplo? ¿Vale? Y aquí vamos a poder otra vez utilizar Cantan Software a través de su asistente Cantana como un experto en sistemas de gestión y ahí vamos a ir aprovechando la funcionalidad y vamos a poder ir avanzando en el diseño y la implementación de nuestro sistema de gestión. Entonces aquí, por ejemplo, podemos utilizar varias metodologías, análisis PESTEL,
permitirá examinar los factores políticos, el análisis FODA, el mapa de stakeholders, el análisis de fuerzas de Porter, ¿vale? Y si yo quisiera preguntarle específicamente cómo se desarrolla un análisis PESTEL, por ejemplo, ahí podríamos seguir avanzando. Y aquí nos podríamos quedar todo el día, ¿verdad? Hablando con Cantana, pero pues esto es un pequeño abrebocas de lo que la inteligencia artificial de nuestro software puede hacer, ¿vale? Tengan en cuenta que está específicamente diseñada para definir o darle tratamiento a las necesidades que ustedes tengan dentro de su sistema de gestión o dentro de la plataforma. El alcance es infinito y ustedes en el contexto que tengamos en las preguntas de Cantana, pues así mismo vamos a tener las respuestas resultantes de ese análisis. Bien, bien, vamos entonces ahora sí, una vez ya vimos eh, esas pequeñas entradas que aportan muchísimo al diseño de los sistemas de gestión. Vamos a hacer un pequeño recorrido muy rápido por todas las aplicaciones, partiendo desde la estructura de alto nivel a través del ciclo PHBA, de cómo la plataforma va a ir dando alcance al diseño e implementación del sistema de gestión. Ya Cantana me dijo todo lo que tengo que hacer, ¿vale? Ya lo hicimos, me dijo todo cómo lo tengo que hacer, entonces empezaré a hacerlo dentro del software, ¿vale? La primera aplicación que tenemos para dar alcance a la estructura de alto nivel es el mapa de procesos que nos permitirá dar el alcance del sistema de gestión y un enfoque basado en procesos. Y esta aplicación es supremamente fundamental dentro del software, ya que les va a permitir a ustedes crear un mapa de procesos personalizado dentro de la plataforma. Esto es un ejemplo, ustedes personalizarán su mapa de procesos como ustedes así lo deseen y en cada uno de los procesos ustedes van a poder vincular la ficha de caracterización de los procesos que se encuentra aquí en la izquierda y vamos a poder tener por cada uno de los procesos establecidos, ahí ingresé el proceso de producción, por ejemplo, en cada uno de los procesos definidos de su organización van a poder tener los datos de la ficha del proceso, cuáles son las entradas que tenemos, cuáles son los recursos, requisitos e indicadores, cuáles son las actividades, salidas, quiénes son los responsables, cuál es el objetivo del proceso y algo supremamente valioso que también o que beneficia a nuestro sistema de gestión automatizado en la plataforma es que todas las aplicaciones en un enfoque basado en procesos van a estar vinculadas con el mapa de procesos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si ustedes hacen un análisis de riesgos por proceso o ustedes hacen un reporte de hallazgos por proceso o ustedes tienen definidos que las quejas sean reportadas por proceso, automáticamente todos los registros que se hayan definido en todas las aplicaciones de Kantan Software van a quedar vinculadas con el proceso desde la ficha de caracterización del proceso. Y aquí desde la ficha de caracterización del proceso, por ejemplo, aquí tenemos que el proceso de producción, a partir de la aplicación de gestión de riesgos, se ha evaluado los riesgos de ese proceso, ¿vale? Y aquí vamos a poder tener un resumen que proviene, ojo, de la aplicación de riesgos, un resumen de todos los riesgos que se han evaluado específicamente del proceso, ¿vale? Aquí no se va en la matriz de riesgos, se van a ver todos los procesos, pero aquí van a quedar específicamente vinculados los riesgos asociados a este proceso específico para tener un enfoque basado en procesos. Si, por ejemplo, tenemos una aplicación de capacitación que les permitirá a ustedes programar y ejecutar y hacer seguimiento de las capacitaciones de su sistema de gestión, aquí automáticamente vamos a poder ver los registros, en este caso vamos a utilizar otro proceso que tenga más registros, por ejemplo calidad y mejora. Vamos a poder ver específicamente los registros de formación de las personas que hacen parte de ese proceso. Aquí vamos a ver, bueno, aquí no tenemos, sí, aquí tenemos formación de los procesos de formación que han sido involucradas las personas de este proceso. Y aquí vamos a poder ver todas las formaciones que se han hecho desde la aplicación de capacitación al proceso específico, Bien, aquí por ejemplo tenemos una aplicación de gestor documental donde ustedes van a poder hacer el control documental de sus documentos del sistema de gestión y aquí vamos a poder asociar esos documentos relevantes o asociados a cada proceso. Tenemos una aplicación diferente al Business Intelligence que se llama gestión de indicadores y aquí vamos a poder vincular todos los indicadores asociados a este proceso y desde la misma aplicación, sin necesidad de salirme de otra aplicación, vamos a poder hacer un seguimiento de los indicadores asociados al proceso. Y así automáticamente, a medida que, por ejemplo, aquí están las PQRs, automáticamente los procesos se vayan mencionando o utilizando en las diferentes aplicaciones, aquí vamos a tener todo el resumen de la información directamente en el proceso, ¿vale? Aquí vamos a poder también enviar por correo electrónico la fecha de caracterización del proceso, vamos a poder cambiar versiones de los procesos en el caso de que las
Los procesos se han cambiado durante el tiempo, vamos a poder cambiar versiones para guardar una trazabilidad dentro del proceso y digamos que esto es una aplicación muy relevante ya que está enfocada específicamente a darle cumplimiento al alcance del sistema de gestión y a darle cumplimiento al enfoque basado en procesos. Bien, vamos a volver otra vez a nuestro río y vamos a pasar entonces, una vez definido nuestro mapa de procesos, vamos a tener la oportunidad de hacer un análisis del contexto. Ya vimos que Cantana me dijo algunas metodologías por las cuales yo puedo hacer mi análisis de contexto, ¿verdad? Y el análisis de contexto les va a permitir a ustedes, en el diseño del sistema de gestión, pues poder identificar y evaluar cuáles son esos elementos externos e internos que más impactan su sistema de gestión. A través de esta aplicación de BPM, nosotros hemos definido que ustedes tengan la posibilidad, a través de etapas, de ejecutar ese proceso de análisis de contexto. ¿Y qué etapas comprende este análisis? Bueno, vamos a poder tener la posibilidad de tener una etapa donde se van a poder convocar, y aquí vamos dando alcance a comunicaciones del sistema de gestión, que es otro tema importante dentro de los sistemas de gestión. La plataforma emite notificaciones desde cualquier aplicación a las personas que ustedes definan o a los responsables de cada una de las etapas del proceso. En este caso, en la convocatoria se convocará desde la plataforma las personas que deban participar en este análisis de contexto. Y una vez se convoquen, se da el desarrollo eh, del análisis de contexto. Y en este análisis de contexto vamos a poder tener una trazabilidad de las personas que participaron en esta ejecución, pero lo más importante es que vamos a tener la posibilidad a través de un campo de evaluación, la posibilidad de evaluar esos elementos externos e internos que impactan nuestro sistema de gestión. Los elementos externos a través de un análisis PESTEL, los elementos internos a través de las 5 fuerzas de Porter, ya lo vimos a través de Cantana, vamos a poder hacer ese análisis de contexto y por cada uno de los elementos vamos a poder entonces evaluar el nivel de impacto de, por ejemplo, los aspectos externos económicos, si la evaluación de la demanda tiene un impacto alto, bajo, muy alto y medio. Ustedes le podrían preguntar a Cantana de qué forma la devaluación de la moneda me impacta mi sistema de gestión para una empresa de logística que hace X o Y cosas dentro de su razón social. Y el Cantana les va a dar ejemplos de por qué la devaluación de la demanda impacta o no su sistema de gestión, ¿vale? Pues si ustedes, por ejemplo, compiten con o hacen competencia con competidores extranjeros o exportan, pues claramente la devaluación de la demanda, de la moneda, perdón, impacta su sistema de gestión. Entonces, en ese caso, ustedes podrían tener un nivel muy alto, por ejemplo. El acceso a créditos bancarios, la deuda del país, la deuda de inflación, los esquemas políticos, por ejemplo, pueden impactar su sistema de gestión de una manera alta, media o baja. Van a poder evaluar los aspectos sociales, por ejemplo, si las tasas de progreso infantil, las tasas de abandono escolar, los niveles de desempleo impactan su sistema de gestión, a niveles tecnológicos, a niveles ambientales, a niveles legales. Todos los elementos a través de ese análisis PESTEL les van a poder a ustedes evaluar el impacto. Por cada uno de los elementos ustedes van a poder agregar comentarios de por qué están calificando de esa manera. Y ya vamos a ver al final, luego de que evaluemos el análisis interno a través de las 5 fuerzas de Porter, vamos a ver, por ejemplo, qué tanto poder de negociación tenemos con los clientes y podemos influenciar para que cambien sus metodologías, entonces vamos a poder calificar. Y al final vamos a tener la posibilidad de tener un resultado matemático y un resultado visual que les permitirá a ustedes ver cuál es el impacto de sus aspectos externos e internos más relevantes. Aquí, por ejemplo, entonces, ya de manera visual sé que mis aspectos económicos, por ejemplo, los datos de inflación, impactan más que, por ejemplo, los aspectos políticos de grabación fiscal en este ejercicio, ¿vale? Y con base a este análisis, la plataforma me va a permitir hacer un análisis DOFA en donde ustedes a partir de esa identificación van a poder hacer la evaluación de o la identificación de las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de los factores externos e internos y ustedes van a poder aquí tener un compilado de esta información. Ustedes pueden utilizar Cantana en cualquier momento para que los guíe de la forma en que se deben aplicar estas metodologías y de esa manera poder hacer un desarrollo más efectivo. Aquí van a poder tener la posibilidad de juntar evidencias de ejecución de análisis adicionales o evidencias dentro de este desarrollo que se hayan utilizado para hacer el análisis de contexto y van a poder definir el análisis o la fecha de programación del siguiente análisis. Algo muy importante que tal vez a veces nos cuesta también como responsable del sistema de gestión es que derivado del análisis de contexto, pues claramente se van a identificar riesgos y oportunidades, ¿vale? Pero la plataforma va un poco más allá, va mucho más allá, diría yo.
¿Por qué? Porque la plataforma les permite vincular la aplicación de análisis de contexto con otra aplicación que se llama administración de riesgos y oportunidades y les va a permitir a ustedes entonces directamente relacionar o crear nuevos riesgos identificados a partir de la aplicación o la identificación de ese análisis de contexto y van a poder también identificar las oportunidades que se hayan identificado desde ese análisis de contexto a partir de esta información. ¿Por qué esto es relevante o por qué esto es muy importante? Porque el sistema de gestión son un conjunto de elementos que interactúan entre sí, ¿verdad? Yo ya estoy interactuando mi análisis de contexto con una aplicación que se llama administración de riesgos, en donde derivado no solo el análisis de contexto, sino de otras fuentes, vamos a tener el resumen o el registro de todas las oportunidades, por ejemplo, todas las oportunidades detectadas dentro de nuestro sistema de gestión almacenadas en la plataforma de diferentes fuentes. Aquí tenemos de análisis de contexto, de revisión por la dirección. Todas esas aplicaciones se vinculan entre sí como análisis de contexto o todos los riesgos identificados dentro de la plataforma. ¿Y esto para qué va a servir? Bueno, pues ahorita más adelante vamos a ver que tenemos una aplicación para evaluación de riesgos y oportunidades y no nos vamos a tener que desgastar en ir a revisar en otras fuentes cuáles son los riesgos o oportunidades derivadas, sino que ya tenemos un inventario definido de todos los riesgos y oportunidades y a partir de ese inventario vamos a hacer la calificación. No tendremos que volverlos a crear. Fíjense que Cantan Software les va a permitir a ustedes de manera lógica, como les decía al inicio, y de manera natural, los va a ir llevando a que se vaya implementando el sistema de gestión. Bien, tenemos otra aplicación derivada de la planificación del sistema de gestión, que es la identificación de necesidades y expectativas de partes interesadas. En esta aplicación también les va a permitir a ustedes entonces identificar en una primera etapa cuáles son eh, cuáles son las partes interesadas que están involucradas en su organización, como por ejemplo clientes, proveedores, accionistas, comunidad, entidades, y por cada una de las partes interesadas ustedes van a poder identificar cuáles son sus necesidades, expectativas, los requisitos legales asociados, otros requisitos y otras opciones asociadas a esa parte interesada. Una vez las identifiquemos, tendremos una segunda etapa donde vamos a evaluar las partes interesadas. Y aquí, al igual que análisis de contexto, a través de una metodología de análisis, de evaluación y análisis, vamos a poder evaluar el impacto que tienen cada una de esas partes interesadas. ¿Vale? Aquí vamos a tener también un resultado matemático, un resultado visual que nos permitirá ver ese impacto. Y a partir de esa evaluación vamos a poder generar algo en la plataforma que es muy interesante, que es una aplicación es una funcionalidad que me permite desde el análisis de necesidades y expectativas de partes interesadas, poder definir planes de acción precisamente para apoyar o disminuir el impacto que tienen o aumentar el impacto de la necesidad de las partes interesadas. Aquí vamos a poder programar las actividades con una fecha de programación, una fecha límite de ejecución de las actividades con un responsable específico y aquí la plataforma emitirá notificaciones a los responsables y recordatorios para que estén atentos a que se le ha planificado una actividad dentro de la plataforma. Al momento de llegar la notificación, la plataforma les emitirá un correo electrónico en donde desde el cual van a poder acceder directamente a la actividad si tienen un usuario y contraseña o si por ejemplo tienen acá un conjunto de tareas derivadas de la plataforma, porque la plataforma emitirá muchas tareas a lo largo, muchos planes de acción a lo largo de las gestiones de las aplicaciones, vamos a poder tener una aplicación que compile todas esas acciones, ¿vale? Aquí vamos a poder tener una agenda de actividades en donde ustedes van a poder ver cuáles tareas por usuario ustedes tienen fuera de plazo, cuántas se vencen hoy, entonces aquí por ejemplo podemos tener un cuadro de mando de todas las tareas generadas de la plataforma, cuántas son por cada aplicación. Aquí vamos a poder ampliar la información para poder ver la cantidad de tareas que tenemos plasmadas dentro de la plataforma y directamente de la agenda de actividades vamos a poder gestionarlas, ¿vale? Esto para tener agrupadas en la plataforma todas las tareas que tengamos por usuario y desde aquí, por ejemplo, vamos a poder gestionarlas, ¿vale? Ir a ver la tarea que tengo e ir a gestionarla como, por ejemplo, las tareas derivadas de las necesidades expectativas de partes interesadas. Cuando se vayan a ejecutar las actividades, la plataforma tiene la posibilidad de que el responsable pues comente y evidencie la ejecución de la actividad. Aquí vamos a poder realizar un comentario
Aquí introduciré el comentario, vamos a adjuntar evidencias de ejecución de la actividad y vamos a poder cambiar los estados para que con base a esos estados podamos definir si la actividad ya fue ejecutada o no. Una vez ejecutadas esas actividades, vamos a poder también, derivado de las necesidades expectativas de partes interesadas, poder identificar los riesgos y oportunidades tal cual como lo vimos en análisis de contexto, es decir, que en administración de riesgos van a quedar almacenadas todas esos riesgos y oportunidades que se han derivado no solo de análisis de contexto, sino de otras fuentes como necesidades expectativas de partes interesadas. Bien, una vez tengamos ese cumplimiento de necesidades expectativas de partes interesadas, pues a partir de esos análisis vamos a poder tener una aplicación de análisis de riesgos en donde, dependiendo de la metodología que ustedes definan, de la norma que ustedes, o de las normas que ustedes adquieran con Kantan Software, pues vamos a poder tener una metodología de evaluación de riesgos. Yo voy a utilizar a manera de ejercicio la metodología de análisis de riesgo definida para ISO 9001. Y aquí vamos a poder crear matrices de medición de evaluación de riesgos, las cuales van a pasar por diferentes estados de elaboración, aprobación, vigencia o obsolescencia para que ustedes puedan tener una trazabilidad de esas matrices. Las matrices van a poder también ser diligenciadas a partir de un ciclo de vida. ¿Qué significa el ciclo de vida? Que no tenemos toda la matriz como estamos acostumbrados a verla, sino que vamos a partir la matriz y vamos a ir avanzando por las diferentes etapas del proceso de identificación y valoración de los riesgos. Aquí, por ejemplo, tenemos una primera etapa donde identificaremos los procesos, ¿vale? Los procesos provienen de la aplicación de mapa de procesos y a partir de la identificación del proceso vamos a identificar todos los riesgos que se encuentran relacionados a ese proceso. ¿Y cómo lo va a hacer la plataforma? La plataforma tiene la posibilidad de añadir, perdón, un segundo. ¿Qué falta? Ok. Entonces vamos a tener la oportunidad de identificar nuevos riesgos, ¿vale? Identificar nuevos riesgos y a su vez también vamos a poder relacionar los riesgos previamente o los peligros o riesgos y oportunidades previamente identificados dentro de la plataforma, ¿vale? Aquí vamos a poder tener, como les decía, el listado de los riesgos asociados, ¿bien? Perfecto. Luego, a través de una metodología de valoración de riesgos, vamos a poder evaluar todos los riesgos derivados identificados de ese proceso. Aquí vamos a tener la posibilidad por cada uno de los riesgos, pues de evaluar a través de la probabilidad y el impacto, cómo fue el resultado de ese riesgo inherente. Luego vamos a poder identificar controles existentes dentro de la plataforma que también estarán almacenados dentro de la plataforma para asociarlos a cada uno de los riesgos identificados. Posterior a la implementación de esos controles, pues vamos a poder evaluar su eficacia, ¿vale? Vamos a poder evaluar la eficacia de los controles y, y así ir avanzando en la metodología que tenemos establecida dependiendo de cada norma, ¿vale? Entonces aquí vamos a ir avanzando y vamos a ir entonces complementando para que al final podamos tener una valoración del riesgo residual y una definición de planes de tratamiento. Bien, eso a manera general de los riesgos. Vamos a tener también la posibilidad entonces, una vez derivado de esto, de poder plasmar los objetivos de nuestro sistema de gestión a través de una aplicación que nos permitirá definirlos y poder directamente desde la misma aplicación, pues poder tener asociados los indicadores que me permitan medirlo, ¿vale? Que vamos a poder tener un resultado de los indicadores asociados al cumplimiento de los objetivos. Bien, eso a grandes rasgos de la aplicación de objetivos dentro de la plataforma. Vamos a tener la posibilidad, ya una vez dejado nuestra planificación, vamos a tener los diferentes controles operacionales definidos en la plataforma. Controles operacionales como por ejemplo a personas, a documentos o a controles directamente en la operación. Vamos a ver, por ejemplo, uno de los controles documentales que tenemos una aplicación de gestor documental que a través de una estructura de carpetas donde ustedes van a almacenar la tipología de documentos, la plataforma es capaz de controlar las vigencias, codificación, permisos del acceso a los diferentes documentos y cada uno de los documentos va a tener la posibilidad de pasar por un circuito de aprobación documental en donde a través de unas etapas de elaboración, revisión, aprobación y publicación van ustedes a poder controlar las versiones de los documentos. A partir de permisos ustedes van a poder definir si las personas pueden descargar o visualizar únicamente los documentos o dependiendo de la necesidad que ustedes tengan, pues únicamente visualizarlos. Bien. Vamos a tener también algo muy importante dentro de los controles operacionales y es tener la posibilidad, por ejemplo, de planificar nuestros controles operacionales. Entonces, por ejemplo, tenemos una aplicación de control operacional
que les va a permitir a ustedes, como les decía ahorita en la visualización del BI, poder definir los planes de control operacional asociados a un sistema de gestión o a un conjunto de programas operacionales. Aquí, por ejemplo, tenemos a manera de ejercicio un programa de inspecciones de ISO 45001 asociado al sistema de gestión de ISO 45000 y a partir de la definición de unas tareas programadas vamos a poder ver los avances de cumplimiento de esos programas. Aquí ustedes van a poder programar, en este caso, actividades de inspecciones, pero no solamente inspecciones, sino capacitaciones y todas las actividades de control operacional y ustedes van a poder entonces programar directamente las actividades, en este caso de inspección. Al momento de que se programen las tareas tendrán una fecha de ejecución y automáticamente la plataforma va a ir indicando el porcentaje de ejecución con base a esa programación y el porcentaje esperado que deberían tener con base a la fecha de programación. Pero no solamente eso, sino que vamos a vincular, como veíamos al inicio, esa aplicación con una aplicación de radar que nos va a permitir, yo lo voy a hacer a través de un entorno web, pero la idea es que se haga a través de un dispositivo móvil. ¿Vale? Van a poder aplicar, aquí van a quedar las actividades definidas a cada usuario, ¿vale? Aquí, cuáles se vencen hoy, cuáles están vencidas de esas actividades de control operacional. Y aquí, por ejemplo, tengo todas las actividades que este usuario tiene pendiente por ejecutar. Entonces, aquí, por ejemplo, las inspecciones aquí las inspecciones de áreas, ¿vale? Y aquí vamos a poder ejecutar entonces todos los checklists. Aquí lo voy a hacer desde el entorno web, pero recuerden que lo tenemos que hacer eh, desde un dispositivo móvil, ¿vale? Entonces aquí vamos a poder configurar las preguntas que tengamos definidas. Aquí, por ejemplo, inspección de áreas, ¿vale? Y a partir de la ejecución del checklist, entonces vamos a poder verificar, por ejemplo, las preguntas estarán definidas para que ustedes coloquen si la iluminación es buena, las luminarias en buen estado. Esto es una lista de verificación de áreas. A cada una de las preguntas vamos a poder adjuntar evidencias fotográficas, evidencias de audio, videos, texto, toda la evidencia que ustedes quieran y automáticamente aquellas preguntas que se incumplan van a generar un hallazgo directamente en la plataforma para que a partir de ese reporte pues se puedan generar las análisis de causas y las consecuencias, perdón, el análisis de causas y definir los planes de acción que mitiguen ese hallazgo. Aquí vamos a poder tener un conjunto de firmas que los usuarios van a poder firmar en constancia de ejecución del checklist y tendremos los resultados entonces de cada uno de los checklists asociados como lo vimos en el BI, ¿vale? Una vez tengamos el reporte de los hallazgos en la aplicación de mejora, como les decía, automáticamente todos los registros que se hayan derivado de esas inspecciones van a reportarse de manera automática y a partir del reporte entonces vamos a poder ver eh, el resultado perdón, el reporte de ese hallazgo. Aquí vamos a ver qué plantilla o qué checklist me lo generó, cuál fue la pregunta que me lo generó. Y a partir de ese reporte vamos a poder vincularlo con la aplicación de no conformidades y poder hacer un hallazgo, un control del hallazgo y poder mitigar ese hallazgo dentro de la inspección. Bien, eso frente a los controles operacionales de manera muy general. Aquí tenemos otras aplicaciones que pues tendríamos que ver como gestión de proveedores, competencia, ¿vale? Pero algo muy importante que quiero mostrarles en este momento es, por ejemplo, tener la posibilidad de, a partir de, no sé, de las no conformidades, por ejemplo, utilizar nuevamente inteligencia artificial. Algo que cuesta mucho también dentro de las organizaciones es que las personas responsables de hacer esos análisis de causas, pues son los mismos líderes de área y muchas veces esos análisis quedan mal porque las personas no conocen la metodología o no les interesa o no tienen compromiso. Bueno, aquí a partir de un reporte, de un hallazgo, aquí vamos a poder tener el reporte del hallazgo, qué lo originó, la descripción del hallazgo, qué se incumplió y a partir de ese reporte, otra vez utilizando inteligencia artificial, únicamente dándole clic a este botón de análisis con inteligencia artificial, la plataforma utilizando esta inteligencia va a analizar el reporte, va a analizar toda la información que se haya derivado de ese hallazgo. Aquí, por ejemplo, si tuviéramos imágenes asociadas, cargadas en la plataforma, asociadas a identificar mejor el hallazgo, ¿vale? Aquí automáticamente la plataforma va a poder dar la respuesta a la metodología, ¿vale? Entonces aquí tenemos el análisis de causas raíz a través de un análisis de Chicago, el análisis a través de un análisis de 5 porqués, inclusive nos da por poner unas acciones derivadas de ese análisis y no solamente nos desgastamos haciéndole clic a un botón, ¿vale? Y aquí
podríamos utilizarlo como un insumo y podríamos hacer un análisis complementario con la metodología que ustedes definan. Aquí podemos ampliar la definición y ustedes complementar este análisis inicial con la metodología que ustedes definan. Entonces, digamos que eso a grandes rasgos son las aplicaciones que quería mostrarles el día de hoy para que tengamos una visión de todo lo que podemos hacer. Obviamente, hay aplicaciones que no alcanzamos a ver por cuestiones de tiempo, pero hay unas aplicaciones muy interesantes como salidas no conformes, incidentes que también utiliza inteligencia artificial, pues que vamos a dejarlas así por hoy, mientras que continuamos entonces con el desarrollo del workshop programado para hoy. Espero que les haya gustado este pequeño abrebocas de lo que tenemos dentro de la plataforma y pues les doy paso entonces a Joana o Natalia para que continuemos con la siguiente parte del workshop. Bueno, entonces le estaba comentando nuestra experiencia en la implementación del software Kantan. Hoy en día nuestro mercado actualmente demanda cada vez más la implementación de sistemas de gestión de calidad en las diferentes normas. Entonces, cada vez más hay una demanda creciente y principalmente a partir de esa demanda nosotros también tenemos algunos componentes que hacen que la implementación o el servicio sea eficiente. Primeramente, estas empresas generalmente tienen, por una necesidad de competencia, una necesidad normativa, necesitan de la certificación casi en tiempo récord. Por lo tanto, la implementación también tiene que ser en tiempo récord. El factor fundamental es entonces el tiempo. Y amén de también, si podemos ver la siguiente pantalla, por favor, también aparte del factor tiempo son los recursos. Son barreras que tenemos generalmente en la implementación de los diferentes sistemas de gestión de calidad. Aparte de eso, también se nos presenta como dificultad la cultura organizacional, que tenemos que hacer un proceso. Eso, por supuesto, también necesitamos, el factor tiempo también es importante. La gestión de recursos, que también son dificultades para las diferentes empresas que inician el proceso de gestión de calidad, y la adaptabilidad a los cambios de la organización hacia las normas que generalmente lo adoptan. Entonces, estas son dificultades en el proceso de implementación. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el desafío del consultor? El desafío del consultor generalmente es aportar a la organización soluciones a las diferentes dificultades que ellos tienen, ¿verdad? En primer lugar, había manifestado el factor tiempo. Ahí tendríamos que buscar los consultores estrategias para poder implementar lo más rápido posible un sistema de gestión de calidad. Sabemos que eso se complejiza cuando no tenemos herramientas adecuadas para la implementación de los procesos. Entonces, hoy con la tecnología que contamos, como había manifestado Julio César, hoy las consultoras o las empresas que no se adaptan a la tecnología generalmente tienden a dar espacios a otras competencias que sí la hacen. Por lo tanto, es absolutamente indispensable contar con unas herramientas que nos permitan facilitar a las empresas la implementación de los sistemas de gestión de calidad. Entonces, es ahí donde nosotros en Paraguay, por medio de la creciente demanda, los problemas de recursos que tenemos acá en materia de recursos humanos, en materia de recursos de tiempo y también recursos económicos, hemos tomado la decisión de buscar plataformas que nos ayudan a desarrollar lo más rápido posible los sistemas de gestión de calidad por medio de ISO Tools o plataformas digitales. Tal es así que encontramos a Kantan. En nuestra experiencia de búsqueda hemos analizado que Kantan tienen diferentes factores diferenciadores de otras plataformas.
En el momento que habíamos presentado a nuestros implementadores el sistema Kantan, habían resaltado tres aspectos fundamentales, tres aspectos que son diferenciadores en Kantan principalmente, ¿verdad? Uno de los implementadores cuando nosotros preguntamos, nos había dicho qué es lo que te llama más la atención en el sistema Kantan. Nos había manifestado que lo que más nos han llamado la atención es el río. El río, el diseño del río que me permite absolutamente desarrollar en forma sistémica toda la implementación y sobre todo la gestión documental que necesito desarrollar. Aparte de eso, la interacción que desarrolla Kantan por medio del aplicativo en forma permanente está interactuando con el implementador del sistema. El otro factor muy importante es el consultor al minuto, me dice uno de los implementadores, porque Kantan tiene la facilidad de que cuando en algún momento necesita o el implementador necesita realizar algunas consultas técnicas y no tiene al experto a mano y generalmente puede tardar una respuesta para poder desarrollar una actividad, la inmediatez de Kantan en resolver una dificultad técnica por medio de Kantan es otro de los factores diferenciadores que tiene el soporte, ¿verdad? Y el tercer y otro gran diferenciador que tiene la plataforma son los dashboards que presentó Juan Pablo en los diferentes tipos de reporte por medio de gráfico, por medio de dashboard, que permite eso dar absolutamente un mejor perfil en el proceso de implementación. Finalmente, nuestra experiencia nos dice que Kantan nos aporta por medio de su ambiente web, elimina periféricos. Nosotros podemos entrar desde cualquier computadora, de cualquier notebook o cualquier... ustedes saben que en la industria generalmente nos transportamos de un lugar a otro bastante distante. Y eso nos facilita a nosotros, por cualquier medio tecnológico, ingresar en el sistema y tener a mano nuestra plataforma. El costo de implementación también ha disminuido bastante con el soporte Kantan, debido a que la centralidad que tiene la información. Nosotros no tenemos que estar adicionando ningún tipo de soportes documentales. Absolutamente todo lo realizamos dentro del sistema. Tal vez así que ya no necesitamos ningún otro aplicativo que nos permita. Eso abarata sustancialmente los costos de implementación. Y el tiempo de implementación también es una ventaja que tiene Kantan, facilita muchísimo la reducción de tiempos, que es un factor diferenciador también de nuestra empresa hacia las ofertas que realizamos dentro del mercado. El tiempo de implementación también disminuye bastante por el sistema de organización que tiene la plataforma. Aumenta la eficiencia en la adaptación del sistema de la plataforma. El rendimiento del equipo también aumenta debido a la interacción permanente que tiene la plataforma con los usuarios y principalmente el rendimiento del equipo debido a la interacción que tiene la plataforma por medio del sistema de verificación de procesos. Cada proceso que no está cerrado o no está cumplimentado realiza reportes por medio de los correos electrónicos y eso permite que permanentemente esté el implementador ocupado en gestionar en forma permanente sus responsabilidades. Facilita también la certificación, o sea, es un paso necesario para la certificación de los sistemas de gestión de calidad que implementamos dentro de nuestra red de servicios que ofertamos en la empresa. Finalmente, si pasamos al último slide, por favor.
concluimos que el sistema de gestión de calidad que ofrece el sistema Cantan es un paso para la certificación. Es más, nosotros queremos concluir que es un paso necesario para la certificación debido a que los cumplimientos normativos están absolutamente considerados dentro de cada uno de los módulos que tienen desarrollados y principalmente el perfil del servicio que también nosotros vamos a prestar con nuestros clientes por medio de la velocidad en la implementación, la velocidad de los cambios, la adaptabilidad del personal dentro de un nuevo sistema de gestión y principalmente los VA y los dashboards que ofrecen. Esto nos permite también ofrecer elementos diferenciadores en el mercado por medio de nuestra consultoría. Entonces, esta es básicamente nuestra experiencia que queríamos compartir con ustedes y finalmente felicitarle al equipo Cantan por los pasos, por los gigantescos pasos que están dando al incorporar la inteligencia artificial dentro de lo que es la plataforma de gestión de calidad. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a compartir un poquito acerca de lo que es Mitsuba. Nosotros nos dedicamos a lo que es la fabricación de autopartes y bueno, algunas partes de motos. A nivel global, pues así es como está distribuidas nuestras sedes. Tenemos sedes en Germania, en Inglaterra, Vietnam, Japón, Estados Unidos, Hungría, Italia, Indonesia, Tailandia, México, Francia, Filipinas, China, India y Brasil. A manera global, nosotros nos dedicamos a lo que es la fabricación del sistema limpiaparabrisas delanteros, los motores de los techos, los motores para la elevación de las ventanas, el sistema limpiaparabrisas trasero, el sistema de acondicionamiento eléctrico del portón trasero, bombas de aceites eléctricas, motores de asiento eléctricos, motores de dirección asistida, también eléctrico, motores de arranque, motor ventilador, el sistema de lavado limpiaparabrisas y el motor de control del acelerador. Esto para el tema de los autos. Para las motos fabricamos lo que es el sistema de luz de señal de giro, que son las direccionales, el módulo de bomba de combustible, la lámpara de licencia de LED, el sistema de propulsión EBE, el motor que cambia la emisión, el arrancador, el generador, el motor de arranque y el relay de arranque. Esto es a manera global. Como tal, nosotros estamos en lo que es CMM4, en Planta Silao. Nos encontramos en el estado de Guanajuato. Nuestra compañía se encuentra en Puerto Interior, Santa Fe 2, en Silao de la Victoria. Esta planta pues abrió sus puertas en abril del 2013 y específicamente nos dedicamos como tal a lo que es la fabricación del wiper, el arm and blade, el washer tank y las bombas de aceite. Y bueno, aquí les muestro un poquito para que puedan identificar como Planta Silao qué es lo que fabricamos y bueno, en dónde va colocado estos componentes en los autos que adquirimos. Nuestros principales clientes actualmente son Nissan, Honda, Mazda, Audi, Volkswagen y bueno, tendremos un nuevo cliente que es Ford. En este momento le voy a ceder la palabra a mi compañera Daniela, que ella es quien va a explicarles un poquito acerca de cómo vamos en la implementación de nuestro sistema ahora con la adquisición del nuevo software de Cantan. Bueno, pues les voy a platicar un poquito de cómo ha sido nuestro proceso de digitalización de la empresa. En 2013 se abre la planta de Mitsuba Silao. En el 2017 obtenemos la certificación ISO 9001-2015. En el 2021 nos certificamos con la norma IATF, la cual es específica para la industria automotriz, y mantenemos nuestro certificado ISO también. A partir del 2021 se inicia lo que es la digitalización de la información
dejamos de utilizar pues lo que es documentos físicos para el manejo de la empresa y lo empezamos a realizar todo de manera digital. En el 2022 empiezan a surgir pues nuevas necesidades en nuestros sistemas de gestión de la calidad. En primera, pues se empieza a sentir que el proceso no es completamente eficiente y buscamos nuevas alternativas, pues siempre buscando lo que es la mejora continua. Además de que por requisito específico de nuevo cliente, empezamos bueno, nos solicita este cliente que mantengamos un backup de nuestra información en caso de que pues no surja, no pueda, que llegara a surgir alguna pérdida de información, tener pues esta preparación para evitar este tipo de riesgo. En el 2024, pues ya iniciamos con lo que es nuestra contratación con ustedes, con Kantan. Y pues les comento, nuestro objetivo es principalmente mejorar la gestión de nuestros procesos y optimizar recursos en las diferentes áreas de CMM4. Y ya hablándoles ya un poquito más particularmente lo que estamos realizando, algo de las cosas que queremos mejorar es en el control documental interno. El proceso que tenemos actualmente es un proceso pues bastante largo, por lo mismo de que pues nos interesa, ¿no?, que no se pierda la información que tenemos, nuestros documentos. Entonces tenemos un proceso pues bastante manual y pues lo que implica que haya susceptibilidad al error. También tenemos una aplicación básica que permite la disponibilidad del documento a todo el personal de la planta. Con Kantan Software lo que estamos recibiendo pues es un proceso semiautomático, dado que estamos únicamente con lo que es el software Kantan, no estamos con lo que nos están ahorita en esta presentación ofrecieron, que es el Business Intelligence. También una gestión dentro del mismo software, desde la aprobación del documento hasta la publicación del documento, lo cual pues es bastante bueno, puesto que ya no tenemos que estar como empleando diferentes aplicaciones. Entonces, desde que se empieza a crear el documento, se puede realizar directamente desde el software y pasar pues ya a lo que es a la publicación del documento. También algo importante pues es que el software ofrece lo que es tener bien identificado cuándo vencen nuestros documentos y así tener una mejor gestión de los documentos obsoletos. También mantiene versiones anteriores de los documentos y los autores. Entonces tenemos esta ventaja con el software, que es lo de la trazabilidad. En cuanto a gestión de procesos en múltiples aplicaciones, con esto me refiero a que aquí en la planta actualmente las diferentes áreas manejan sus propias aplicaciones. Entonces, esperamos que ya con el software Kantan, pues logramos gestionar diversos procesos y estén consolidados en una sola aplicación, lo que mejoraría pues muchísimo este enfoque a procesos que nos solicita IATF y la ISO, generando una mejor gestión y dominio de toda la planta. Entonces estaríamos teniendo en la misma aplicación lo que es la calibración, gestión de la evaluación al proveedor, capacitaciones dentro del mismo software y los indicadores. En cuanto a gestión de auditorías, de igual manera utilizamos actualmente diversos recursos para la gestión de las auditorías, desde el proceso de la planeación hasta el cierre de hallazgos y la validación. El seguimiento al cumplimiento de las acciones y las no conformidades, pues aún hay áreas de oportunidad, por lo cual con el software estaríamos obteniendo pues una mejor gestión, ya que se estaría unificando el proceso, la programación de las auditorías, después la generación de los hallazgos, el seguimiento y la validación, todo en la misma aplicación. También algo importante pues es que los usuarios, las personas que tuvieron hallazgos
dentro de las auditorías, pues tiene una mejor gestión de sus actividades a través de la aplicación de agendas de actividades que nos presentó Juan Pablo. Y pues tienen un mejor identificados qué actividades tienen fuera de plazo, vencidas y próximas a vencerse. Y pues en resumen, pues estos serían los beneficios que nosotros encontramos, que es una mejor gestión de auditorías, monitoreo continuo para toda la planta, enfoque basado en procesos, disponibilidad de la información documental y lo más importante, pues la mejora continua. Finalmente, pues cabe mencionar que si Cantán resulta ser un caso de éxito para nosotros aquí en CMM4, estaríamos realizando horizontabilidad en las demás plantas de Mitsuba de México. Entonces, pues realmente esperamos mucho de este software. También buscamos implementar un sistema de gestión integrado en donde, pues posteriormente también nos gustaría agregar al software lo que es el sistema de gestión ambiental y la ISO 45001. Entonces, pues estas son nuestras expectativas para el software y pues con eso sería todo. Muchas gracias.